Buen día. El día de hoy vamos a pasar al capítulo 2, que se trata de los principios constitucionales. Vamos a continuar pasando los capítulos que componen este borrador de la nueva constitución que vamos a revisar como ciudadanos para poder estar informados para el 4 de septiembre. Bueno, tal como les indicaba al inicio, en esta ocasión vamos a pasar al capítulo número 2, que se titula Principios Constitucionales. El capítulo parte hablando sobre que Chile es un Estado social, democrático, de derecho, que es plurinacional, intercultural y ecológico. Además habla sobre el concepto de persona, e indica que en Chile las personas nacen y permanecen libres, independientes e iguales en dignidad y en derechos. A su vez habla también de soberanía, e indica que la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por sus diversas naciones. Vuelve a tocar el principio de democracia, como en el capítulo anterior, en la cual indica que en Chile la democracia es inclusiva y paritaria, que se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Dentro de los principios constitucionales está la igualdad sustantiva, en la cual la Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto a garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, inclusión social y a la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos, tales como las mujeres, los niños, las disidencias sexuales, entre otros. Dentro de los principios constitucionales también se habla sobre el concepto de familia, en el cual el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. También se indica que el Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos de cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen. Siguiendo adelante con el capítulo, podemos encontrar que dentro de los principios constitucionales también se nombra el concepto de naturaleza, en el cual se indica que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. También se habla sobre el principio del buen vivir, en el cual el Estado reconoce y promueve una relación y equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. También se habla sobre el principio de responsabilidad ambiental, en el cual se indica que quien daña el medio ambiente tendrá el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan en conformidad a la Constitución y las leyes. Finalmente, también se habla sobre que Chile es un país oceánico y que es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos. Dentro de los principios constitucionales se habla sobre la recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos, en el cual se indica que los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional en materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene la obligación de preservar y resguardar que aquellos tratados y convenios que se hayan hecho con respecto a los derechos humanos que estaban pactados antes de esta Constitución puedan seguir siendo parte integral de la Constitución y que tengan rango constitucional, como por ejemplo la Convención de Derechos Interamericana de Derechos Humanos para los Adultos Mayores.
Dentro de los principios constitucionales se habla también sobre la interculturalidad, el plurilingüismo y el Estado laico. Con respecto al plurilingüismo, Chile es un Estado plurilingüe. Su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en las zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado plurinacional. Además de esto, y esto es muy importante, el Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. Esto es histórico, ya que anteriormente en ninguna constitución se había reconocido la lengua de señas chilena como lenguaje natural. También podemos hablar sobre lo que es el Estado laico, en el cual se indica que Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia en particular es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto en esta Constitución. Finalmente, con respecto a la interculturalidad, que está muy ligado a lo que es el Estado plurinacional, se indica que el Estado es intercultural, el cual reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal de las distintas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. También dentro de los principios constitucionales se vuelve a hablar sobre lo que es la probidad y transparencia, el cual ya nombramos en el primer capítulo, en el cual se indica que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, con primacía del interés general por sobre el particular. También se habla sobre la supremacía constitucional y legal, en la cual se indica que Chile es un país fundado en el principio de supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. Esto quiere decir de que todos somos iguales ante la ley y la Constitución es para todos igual. Nadie de este Estado, ningún ciudadano va a estar por sobre la ley ni va a tener particulares condiciones por algún cargo público o otra característica. Se indica más adelante, ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. Esta parte es muy importante ya que se ha hablado mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación y en algunas noticias falsas que han circulado por los distintos medios de comunicación que tenemos hoy en día. Dentro de los principios constitucionales se habla sobre los emblemas nacionales, los cuales son la bandera, el escudo y el himno nacional. Estos no van a cambiar, van a seguir siendo los mismos. Y además indica que el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. Esto es muy importante poder compartirlo a todas las personas con la cual ustedes quieran compartir este video para que sepan de que en ninguna parte de la Constitución, en los principios constitucionales, se indica algún cambio de los emblemas nacionales ni del himno nacional. Va a seguir siendo el mismo y va a ser dentro de los principios constitucionales. Dentro de este capítulo hay distintos subcapítulos que hablan sobre distintos temas. Uno es la democracia participativa y sus características. Tal como habíamos indicado en el primer capítulo, para
esta constitución, para este borrador, es importante que la democracia sea participativa, que todos los actores que están en esta sociedad puedan participar de forma igualitaria en las distintas decisiones del ámbito público. La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público, y es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas en conformidad a esta Constitución y las leyes. También dentro de este subcapítulo se habla sobre las garantías democráticas, en la cual el Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de la democracia directa. Finalmente, dentro de este subcapítulo, se habla sobre la participación ciudadana digital, en la cual se indica que la ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción. En este sentido, lo que estamos haciendo nosotros al poder discutir sobre este borrador y poder conocer sus características es parte de lo que sería una participación ciudadana digital. Otro de los subcapítulos que están en este capítulo número 2 de los principios constitucionales habla sobre los mecanismos de democracia directa y participación popular. Dentro de ellos se nombra la iniciativa popular de ley, en la cual se indica que un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Asimismo, un grupo de personas, de ciudadanos habilitados para sufragar y también equivalente al 5% del último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución, para que sea votada mediante referéndum nacional. También se habla sobre mecanismos de democracia directa regional, en la cual el estatuto regional deberá considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguran la participación incidente o vinculante de la población según corresponda. Finalmente se habla sobre los plebiscitos regionales o comunales, en los cuales se podrá someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales, en conformidad a lo dispuesto en la ley y estatuto regional respectivo. Finalmente, dentro de este subcapítulo se habla sobre las audiencias públicas, en la cual en el Congreso y en los órganos representativos a nivel regional y local se deberán realizar audiencias públicas en las oportunidades y formas que la ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil puedan dar a conocer argumentos y propuestas. Siguiendo adelante con este capítulo, se nombra lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. Dentro de la nacionalidad se dice que los chilenos son aquellas personas que hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno y quienes podrán optar por la nacionalidad chilena. También quienes sean hijas o hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. También quienes obtuvieron especial gracia de nacionalización por ley. En el artículo 18 de este segundo capítulo se habla sobre que la nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él. Concede además el derecho a la protección diplomática por parte del Estado de Chile y todos los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculan al Estatuto de Nacionalidad.
Con respecto a la ciudadanía, indica que todas las personas que tengan la nacionalidad chilena serán ciudadanas y ciudadanos de Chile. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en Chile por al menos 5 años. Dentro de las atribuciones que tienen los ciudadanos está el sufragio, el cual será personal, igualitario, secreto y obligatorio. Cabe destacar que no será obligatorio para las y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de 16 y menores de 18 años. Vale decir que los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar de manera voluntaria. La y los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 20 podrán ejercer el derecho de sufragio activo en los casos y formas que determine la ley. También se habla sobre cómo se puede perder la nacionalidad chilena, el cual puede ser por renuncia voluntaria, por cancelación de la carta de nacionalización, por la ley que revoque la nacionalización, y también se indica que la nacionalidad podrá recuperarse en conformidad al número 3 del artículo 1, y en los restantes casos solo podrán ser rehabilitados por ley. Siguiendo con los principios constitucionales, se habla sobre los derechos y reconocimiento necesario para aquellos grupos que han sido excluidos históricamente, tales como las personas mayores, las personas con discapacidad, así como también niñas, niños y adolescentes, los cuales fueron integrados al proyecto de la nueva Constitución en artículos que garantizan sus derechos y establecen el rol del Estado para que estos se respeten. Con respecto a las personas mayores, indica que son titulares y plenos sujetos de derechos. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes en igualdad de condiciones que el resto de la población. Especialmente las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para tener una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y también digital. Tienen derecho también a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que corresponden. Esto es muy importante para los adultos mayores, ya que ninguna constitución anteriormente había nombrado los derechos de los adultos mayores y es un paso histórico hacia su reconocimiento como un grupo de gran importancia para la sociedad. Dentro de los principios constitucionales también se habla sobre el derecho a una vida libre de violencia de género, en la cual indica que el Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse. Esto es muy importante porque es un paso hacia lo que es la erradicación de la violencia de género, que sin duda es una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel nacional y también mundial. Siguiendo con el capítulo, se habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la cual indica que la Constitución reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos en esta Constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes
que le reconocen en igualdad de condiciones con los demás, garantiza el goce y ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias según correspondan. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, así como también la inclusión social, inserción laboral y su participación política, económica, social y cultural. Existirá también, de conformidad a la ley, un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán las políticas y programas destinados a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. La ley garantizará que la elaboración, ejecución y supervisión de dichos planes y programas cuenten con la participación activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. Además, el Estado va a garantizar los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los cuales incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas, al acceso de mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Asimismo, garantizarán la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida. Siguiendo con los derechos y los principios constitucionales, se habla sobre el derecho al asilo y principio de no devolución, en la cual se indica que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo a la legislación nacional y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. A su vez, también se da el principio a no devolución, en la cual se indica que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida, libertad, puedan verse amenazadas, corra riesgo de persecución o grave violación a los derechos humanos. Finalmente, el capítulo termina hablando sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en la cual indica que las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar sin discriminación en todo su actuar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchados y participar e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que correspondan a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. Indica también que estos niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, y el Estado deberá velar porque no sean separados de sus familias, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y también de sus libertades. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto de la más alta prioridad del Estado, y para ello se diseñarán estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, sea que la violencia provenga de sus familias, del propio Estado o de terceros. Finalmente, se indica que la ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y también la promoción y protección efectiva de los derechos de estos mismos. Finalmente, el Estado asegurará
por medio de este sistema ante amenaza o vulneración de sus derechos, que existan mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Con esto terminamos lo que es el capítulo número 2, que habla sobre los principios constitucionales. En el siguiente video vamos a ver el tercer capítulo, que se trata sobre el Estado regional. Espero este video les haya sido de gran utilidad, que haya sido informativo para ustedes y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias.